El viento helado del amanecer barría la región árida de Sonora cuando un grito desgarró el silencio. Aún no había luz en el horizonte cuando la niña Luz Marina, de apenas 6 años, despertó sobresaltada por el sonido de madera rompiéndose y voces ásperas de hombres. El frío del invierno se filtraba por las rendijas de la choza, pero lo que realmente le congelaba la sangre era el terror. Cuando el estruendo cesó, un silencio espeso cayó sobre el lugar. Luz Marina, temblando, esperó como su madre siempre le había enseñado, hasta contar 100. Entonces salió de debajo de la manta y su mundo se quebró. Su madre, Celina, yacía en el suelo de tierra, el rostro golpeado, la respiración débil, los labios morados, la casa destrozada. Los hombres, forasteros sin alma que cruzaban las tierras buscando presas fáciles, habían tomado lo poco que tenían y dejado atrás destrucción. La niña quiso gritar, pero solo un hilo de voz escapó. No había nadie a kilómetros, ningún médico, ninguna ayuda. Solo quedaba una opción, una prohibición que su madre siempre le repitiera. La hacienda del señor Donovan Rourke, el hombre más temido de toda la región. Un gigante solitario de reputación cruel que no permitía que nadie se acercara. Pero Celina agonizaba, y el miedo de Luz Marina se volvió pequeño frente a la idea de perderla. Con los pies descalzos sobre la escarcha, la niña corrió hacia lo desconocido, hacia el hombre que podría salvarlas o destruirlas. La distancia entre la choza y la hacienda de Donovan Rourke siempre le había parecido infinita a Luz Marina cuando la miraba desde lejos. Aquella mañana, con los pies descalzos rompiendo la fina capa de hielo sobre la tierra dura, esa distancia parecía una condena. El aire frío cortaba su piel a través del vestido naranja descolorido, el único que tenía. Cada piedra rasgaba sus plantas, dejando pequeños caminos de sangre sobre la escarcha. Pero la niña no miraba hacia abajo. Su mente solo repetía una frase: «Mamá no puede morir, mamá no puede morir». Tropezó varias veces, cayó de rodillas, ensuciando las manos y las piernas. Cada vez que el mundo giraba de dorado a blanco por el golpe, ella apretaba los dientes, se levantaba y seguía corriendo. El cielo empezaba a pintarse de tonos rosados cuando, por fin, las siluetas de los corrales y del granero surgieron ante ella. La hacienda Rourke era como una fortaleza en medio del desierto. Cercas altas, un establo robusto y una casa principal de madera firme, con ventanas estrechas que parecían vigilar a quien se atreviera a acercarse. Al empujar el portón, el metal chirrió, rompiendo el silencio gelado de la mañana. Fue entonces cuando lo vio. Donovan estaba junto al granero, con un hacha en la mano cortando troncos para el fuego. Estaba sin camisa pese al frío cortante y sus músculos anchos brillaban de sudor. Tenía el cabello negro, largo y desordenado, cayendo sobre una frente marcada por cicatrices. Una barba cerrada endurecía aún más su expresión. Era la imagen viva de todas las historias que los vecinos contaban sobre él. Brutal, implacable, un hombre que resolvía problemas a puños o bala. Luz Marina se detuvo a unos metros ofegante. El gigante levantó la vista, frunciendo el ceño al ver aquella figura diminuta temblando frente a él. «¿Qué demonios haces en mi propiedad, chiquilla?», gruñó con voz grave, áspera como grava. A la niña le fallaron las piernas. Cayó de rodillas, las manos apoyadas en la tierra fría. El mundo daba vueltas, pero ella levantó el rostro manchado de lágrimas y polvo. «Señor, mi mamá». La voz se le quebró. «La van a matar, por favor». Donovan la observó en silencio. Sus ojos recorrieron los pies heridos, el vestido rasgado, el miedo absoluto. Por un instante, su mandíbula se endureció aún más. Luego soltó el hacha que cayó con un golpe seco sobre la nieve sucia. Cruzó los brazos, como si se negara a que aquello lo tocara. «No es mi problema», murmuró, girando el cuerpo para darle la espalda. Para Luz Marina, esas palabras fueron como una bala directa al corazón. Pero algo dentro de ella se negó a aceptar aquel no. Donovan dio la vuelta, dispuesto a ignorar a la niña. En su mundo, cada quien cargaba sus propias desgracias. Con pasión,
Era un lujo que él había enterrado hacía muchos años, pero antes de dar el segundo paso, escuchó un sollozo, uno que no se parecía a ningún otro. Luz Marina, con las rodillas sobre la tierra congelada, no se movió, no corrió, no gritó, solo habló. «Señor, mi mamá se muere», susurró con la voz tan rota que era casi un suspiro. «Y yo no tengo a nadie más. Solo usted puede ayudarme». Donovan apretó los puños. Su garganta se tensó. Maldijo por dentro. Quiso seguir caminando, fingir que no escuchaba, pero la niña continuó. «Mi mamá, Celina, siempre me cuida, siempre me canta, siempre me abraza cuando tengo miedo». Tragó saliva, buscando ar en medio del llanto. «Ella me dio su pan cuando no había nada. Me cargó cuando estaba enferma. Ella es todo lo que yo tengo». Cada palabra era como una flecha que atravesaba la armadura gruesa del hombre. Y entonces Luz Marina hizo algo que él no esperaba. Se inclinó aún más hacia adelante, tendiendo as mãos sujas e tremendo en direção a ele. Não para tocar, mas para suplicar de verdade. «Por favor, no deje que se muera. Se lo ruego». Donovan cerró los ojos por un instante. Aquela súplica, aquela voz. Algo dentro de él se abrió como una cicatriz antigua que vuelve a sangrar. Por un instante vio otra niña, otra voz, otro rostro, un recuerdo que él había enterrado bajo toneladas de silencio. Donovan respiró hondo, bruscamente, como si la memoria le golpeara el pecho. Giró sobre los talones y miró a la niña de verdad, la que estaba allí, temblando ante él. Sus ojos se suavizaron apenas, una fracción de segundo, antes de que endureciera el semblante de nuevo. Sin decir palabra avanzó hacia ella. Luz Marina se encogió involuntariamente, pero él no se detuvo. La tomó entre sus brazos con una fuerza firme, aunque sorprendentemente cuidadosa. La niña dejó escapar un sollozo de alivio contra su hombro. «Vamos», gruñó Donovan, «enséñame dónde está tu madre». La colocó sobre su caballo, montó detrás de ella y en un segundo el animal salió disparado en dirección al valle. El viento cortaba como cuchillas. Los cascos golpeaban la tierra congelada. Donovan sostenía a la niña con un brazo, tenso, decidido. Aceleró, porque una decisión se había formado en él como un fuego nuevo. Esa mujer no iba a morir, no mientras él respirara. El caballo frenó en seco frente a la choza destruida. Donovan saltó al suelo antes que el polvo se asentara y cargó a Luz Marina en brazos para bajarla. El olor a sangre y madera rota llenaba el aire. La puerta pendía de una sola bisagra, golpeando al viento. Cuando el hombre entró, el impacto le tensó todo el cuerpo. Celina estaba extendida sobre el suelo, pálida como ceniza, los labios secos, un hilo mínimo de respiración escapando de su pecho. El cabello enmarañado, el rostro hinchado, marcas claras del salvajismo de los forasteros. Donovan apretó la mandíbula. Había visto la muerte muchas veces, demasiadas, pero pocas veces lo había hecho enfurecer así. Luz Marina corrió hacia su madre y cayó de rodillas junto a ella. «Mamá, ya vine», susurró acariciándole el rostro con manos temblorosas. Celina no respondió. Apenas se movió. Donovan se agachó de inmediato. Rasgó un pedazo de su propia camisa con manos firmes y empezó a limpiar el sangrado. Sus movimientos eran rápidos, precisos, casi profesionales para un hombre al que todos creían bruto e ignorante. «¿Usted sabe hacer eso?», preguntó Luz Marina, con un hilo de esperanza. Él no levantó la vista. «Sé lo suficiente para que no muera hoy», gruñó. La niña tragó saliva, observando cada gesto. Donovan presionó los vendajes, controló la hemorragia, revisó las costillas, evaluó la respiración. Tenía práctica, demasiada práctica. Cuando terminó, levantó a Celina en brazos como si fuera de cristal. La acomodó contra su pecho, protegiéndola del frío. «No sobrevivirá aquí», dijo mirando a la niña. «Nos vamos». «¿A su casa?», Luz Marina preguntó con un susurro lleno de temor. «Sí, allí tengo lo necesario». Salieron de la choza y Donovan montó con Celina desmayada entre sus brazos. Luego,
Extendió una mano grande hacia la niña. «Súbete, no te quedes atrás». Luz Marina tomó su mano sin dudar. El caballo arrancó otra vez a toda velocidad, levantando tierra congelada detrás de ellos. Mientras cabalgaban, la niña apoyó la cabeza en el brazo del gigante, agotada. Donovan miró hacia el horizonte con el ceño fruncido. Y aunque no lo admitiera en voz alta, sabía una cosa. Esa mujer y esa niña acababan de cambiar el rumbo de su vida. La hacienda de Donovan Rourke apareció entre los montes como una bestia silenciosa, grande, sólida, oscura. Era una de las pocas casas de la región capaces de resistir tormentas, ataques y noches de frío extremo. Pero por dentro era fría, vacía y silenciosa como un sepulcro. Donovan empujó la puerta con el hombro, cargando a Selina en brazos. La madera maciza crujió, como si protestara por recibir visitantes después de tantos años. «Pasa», ordenó a Luz Marina, sin dureza, pero con urgencia. La niña obedeció y entró a un lugar que jamás imaginó pisar. Las paredes eran gruesas, los muebles austeros, la luz tenue. No había cuadros ni flores, ni nada que recordara a un hogar. Solo soledad. Donovan llevó a Selina directamente a su propio dormitorio, el único con cama decente, y la depositó sobre los sábanas limpias. Luz Marina se colocó al lado, tomando la mano de su madre. El hombre respiró hondo, tomó agua, vendas, ungüentos preparados con hierbas del desierto y empezó a trabajar. Cada gesto suyo revelaba algo inquietante. Sabía exactamente qué hacer, como si ya hubiese salvado vidas antes o perdido demasiadas. «¿Ella va a vivir?», preguntó la niña, sin apartar los ojos de la madre. Donovan no respondió de inmediato. Examinó los moretones, la herida en la cabeza, el pulso débil. «Si pasa la noche, tendrá una oportunidad», murmuró. Luz Marina bajó la cabeza, apretando más fuerte la mano de Selina. Donovan la observó un instante. Había algo en esa niña, coraje y miedo mezclados en una sola mirada. Horas pasaron, la luz del día se extinguió, y la hacienda quedó envuelta en un silencio profundo, roto solo por la respiración frágil de Selina. Donovan, exhausto, se apoyó en la pared del pasillo. Cerró los ojos un segundo, intentando entender por qué había dejado que esa niña atravesara sus muros. ¿Por qué había permitido que ese pasado, tan enterrado, se moviera otra vez dentro de él? La respuesta no quería admitirla, porque, en el fondo, sabía que ya no era un mero acto de ayuda. Era un compromiso. Y comprometerse con alguien era lo único que él juró nunca más hacer. La noche cayó sobre la hacienda como un manto espeso. El viento silbaba entre las rendijas de las paredes, trayendo el frío cortante del desierto. Luz Marina no se movió del lado de su madre ni un instante. Sentada al borde de la cama, sostenía la mano de Selina con fuerza, sus ojos hinchados por el llanto, pero negándose a parpadear demasiado tiempo. Donovan apareció en la puerta con un plato de sopa humeante entre las manos. La luz de la lámpara proyectaba su sombra gigantesca en la pared, haciéndolo ver aún más intimidante. Pero cuando miró a la niña, sus facciones se suavizaron apenas un segundo. «Come», dijo dejando el plato a su lado. «No tengo hambre», susurró ella. «La necesitarás si quieres que tu madre viva», respondió con un tono que no admitía discusión. Luz Marina tomó unos sorbos con las manos temblando. Donovan se sentó entonces en una silla al otro lado de la cama. El mueble parecía demasiado pequeño para su cuerpo ancho y tenso. Observó la respiración débil de Selina, cada vez más lenta, como si la vida se escapara de a poco. El silencio era abrumador. La niña luchaba contra el sueño. Su cabeza caía hacia adelante, pero se obligaba a levantarla una y otra vez, aferrándose a los dedos de su madre como si ese gesto pudiera evitar la muerte. Donovan la miró sin decir nada. Luego tomó un cobertor y lo colocó suavemente sobre los hombros de la niña. Luz Marina levantó la vista, sorprendida. «Gracias». Él apartó los ojos, incómodo con cualquier muestra de ternura. «Duerme un poco, yo la vigilaré». «Usted
¿Se quedará aquí?, preguntó ella, con una inocencia que perforó algo profundo en él. Donovan apretó la mandíbula antes de responder. Sí. Finalmente, vencida por el cansancio, Luz Marina se recostó al borde de la cama y se quedó dormida, sin soltar la mano de su madre. Donovan permaneció allí, inmóvil, vigilante. La luz tenue revelaba cada moretón en el rostro de Celina, cada respiración dolorosa, y algo en su pecho ardía de un modo que no recordaba. Protección, responsabilidad, temor de perderlas. 3 sentimientos que él había jurado nunca volver a sentir. Pero ya era tarde, muy tarde. Esas 2 vidas habían entrado en la suya para quedarse. Las horas más oscuras de la noche transcurrieron lentas, marcadas solo por el crujido de la madera y el latido irregular del silencio. Donovan no se movió de la silla. Sus ojos vigilaban cada respiración de Celina, atentos, como si pudiera sostenerla con pura voluntad. Cerca del amanecer, un leve gemido quebró la quietud. Donovan se enderezó al instante. Las pestañas de Celina temblaron. Su rostro estaba pálido, hinchado, marcado por la violencia. Sus labios se abrieron apenas, buscando aire. Luz Marina, que dormía apoyada en la cama, despertó sobresaltada al sentir un movimiento. «Mamá», susurró con la voz temblorosa. Los ojos de Celina se abrieron lentamente, desenfocados, intentando entender dónde estaba. Vio el techo desconocido, las paredes de madera, el resplandor tibio de la lámpara. Y entonces, finalmente, vio a su hija. Un suspiro quebrado escapó de su pecho. Luz Marina se lanzó hacia adelante, pero Donovan la sostuvo suavemente por los hombros. «Con cuidado», murmuró. La niña acercó su rostro al de su madre, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Estoy aquí, mamá. Estoy contigo». Celina trató de hablar, pero solo un hilo de aire salió. Donovan tomó un vaso y, con una delicadeza que contrastaba con su tamaño, la ayudó a beber pequeños sorbos. Ella lo miró entonces, confusa, frágil, vulnerable. El gigante que todos temían estaba allí, a su lado, cuidándola. Celina intentó levantar la mano. No tenía fuerza suficiente, así que Donovan la guió suavemente hasta que sus dedos tocaron el cabello de su hija. Ese contacto, un roce mínimo pero lleno de amor, hizo que Luz Marina rompiera en llanto. «Pensé que te iba a perder», sollozó ella. Celina, debilitada, acarició su mejilla con torpeza. Donovan se apartó un poco, dándoles espacio, aunque sus ojos permanecieron atentos, vigilantes. En ese instante algo en la expresión de Celina cambió. Miró al hombre con una mezcla de gratitud y desconcierto. Ella no sabía quién era, ni por qué había salvado su vida, pero entendía algo con absoluta claridad. Aquel hombre les había dado una segunda oportunidad. Y Donovan, al recibir esa mirada silenciosa, sintió un golpe inesperado en el pecho, porque por primera vez en muchos años, alguien lo miraba no con miedo, sino con confianza. Los días siguientes transcurrieron como un ritual silencioso dentro de la hacienda. Celina, aún débil, permanecía en cama recuperándose bajo los cuidados constantes de Donovan. Sus manos grandes, marcadas por años de trabajo duro, aplicaban vendajes y ungüentos con una precisión casi médica. Luz Marina no se separaba de ella, pero cada tanto seguía a Donovan como una sombra pequeña y curiosa. La casa, que había estado sumida en un silencio sepulcral por años, comenzó a cambiar. Había pasos suaves, voces susurradas, respiraciones que llenaban los espacios vacíos. Había vida. Donovan intentaba mantenerse distante, pero era imposible ignorar la presencia luminosa de la niña. Ella lo seguía al establo, al pozo, al corral, y aunque él respondía con gruñidos cortos, la niña continuaba hablando, contando historias sobre su vida con una mezcla de inocencia y valentía que a él le resultaba incómodamente familiar. Una tarde, mientras reparaba una cerca, Luz Marina se sentó en la tierra a su lado. «Señor Donovan», dijo, «¿por qué vive solo?» Él se congeló. Su mano quedó a mitad de un movimiento. Nadie hacía esa pregunta. Nadie osaba. «Porque así es mejor», respondió con voz áspera.
¿Mejor para quién? Donovan la miró, sorprendido. Aquella niña de ojos enormes no tenía idea del filo que sus palabras podían tener. O tal vez sí, y por eso dolían más. El hombre volvió al trabajo sin responder. Pero algo había quedado suspendido en el aire. Un recuerdo, un fantasma, un dolor viejo. Esa noche, la cena fue distinta. Celina logró sentarse por primera vez, aunque apoyada en almohadas. Luz Marina la ayudó, radiante de orgullo. Donovan sirvió un guiso caliente sin decir palabra. Comieron los tres juntos. La mesa grande, pensada para una familia que nunca existió, parecía por fin cobrar sentido. Durante la comida, Celina murmuró: «No sé cómo agradecerle lo que ha hecho». Donovan negó con la cabeza casi bruscamente. «No necesito agradecimientos». Pero sus ojos evitaron los de ella. Porque, en el fondo, aquella gratitud le quemaba más que cualquier cicatriz. Por primera vez en muchos años, Donovan Rourke no era un fantasma dentro de su propia casa. Era un hombre compartiendo un techo, un espacio, un silencio distinto, algo que jamás pensó volver a vivir. Con el paso de las semanas, la facenda dejó de ser un lugar muerto y silencioso. El olor a pan calentándose en la cocina sustituyó el aroma constante a madera fría. Celina, aún recuperándose, organizaba todo con una suavidad que contrastaba con la rudeza del lugar. Y Luz Marina corría por los pasillos, riendo, dejando pequeñas huellas de vida allí donde antes solo había sombras. Donovan observaba todo a distancia, a veces desde la puerta del establo, a veces desde la cocina fingiendo buscar algo, a veces desde el corredor, con los brazos cruzados como un guardián silencioso. Su mundo, hecho de rutina, silencio y paredes levantadas alrededor del corazón, empezaba a tambalear. Cada día encontraba una nueva grieta, como cuando enseñaba a Luz Marina a alimentar los caballos. La niña escuchaba con atención absoluta, y al final siempre decía: «Gracias, señor Donovan». Esa voz, esas palabras tan simples, hacían que algo dentro de él vibrara de un modo doloroso y tierno al mismo tiempo. O cuando Celina lo miraba mientras trabajaba, con esa expresión que ningún hombre acostumbrado a la dureza sabía interpretar. Una mezcla de respeto, gratitud y algo más profundo. Una noche, una tormenta feroz cayó sobre Sonora. Los truenos estremecían la casa, relámpagos iluminaban la janela como cuchilladas de luz. Luz Marina apareció en la puerta del cuarto de Donovan temblando. «Señor, ¿puedo quedarme aquí, solo mientras pasa?» Donovan no sabía qué hacer. Nunca había consolado a una crianza, pero la niña dio un paso adelante y lo abrazó. Un abrazo pequeño, suave, inocente, pero que lo atravesó por completo. Donovan la tomó en brazos con torpeza, la llevó hasta la sala y se sentó frente a la chimenea encendida. La niña apoyó la cabeza en su pecho. Celina apareció minutos después, preocupada, pero se detuvo al ver la escena, el gigante temido por todos, sosteniendo a una niña asustada con la misma delicadeza que se sostiene a un pajarito herido. No dijo nada. Se sentó cerca, y así pasaron la tormenta, los tres juntos, compartiendo un silencio hecho de algo nuevo, algo cálido. Cuando los truenos finalmente se apagaron, Donovan entendió algo que no supo poner en palabras. Ya no estaba solo. Y eso, más que la tormenta, era lo que realmente lo asustaba. La presencia de Celina y Luz Marina en la hacienda no tardó en despertar rumores en los pueblos cercanos. Donovan Rourke, el hombre al que nadie se atrevía a mirar a los ojos, de pronto tenía a una mujer y a una niña viviendo bajo su techo. Y en el viejo oeste, donde la curiosidad era tan peligrosa como la pólvora, las lenguas comenzaban a moverse. Pero dentro de la hacienda, nada de eso importaba. Celina empezaba a caminar con más firmeza. Sus heridas sanaban, aunque algunas cicatrices permanecerían para siempre. Aún así, había una luz nueva en sus ojos, una luz que renacía cada vez que miraba a su hija correr entre los corrales o reír junto a Donovan. Luz Marina, por su parte, se había convertido en la alegría de la granja. Los animales la seguían como si la reconocieran como parte del lugar,
Hasta el caballo más arisco inclinaba la cabeza cuando la niña se acercaba. Donovan fingía ser indiferente, pero no lo era. La observaba practicar con el lazo, ayudar a Selina con la ropa, recoger agua del pozo. Cada gesto suyo despertaba algo que él creía enterrado. El recuerdo de cómo era tener una familia. No una perfecta, no una de sangre, sino una verdadera. Un día, mientras Donovan cortaba troncos, Selina salió de la casa. Aún caminaba despacio, pero ya no lucía frágil. Lucía fuerte, determinada. Ella se acercó y dijo: «He pensado, no podemos quedarnos aquí para siempre. No quiero ser una carga». Donovan levantó la mirada. Sus ojos duros se clavaron en los de ella. «No eres una carga», dijo con una voz tan profunda que hizo vibrar el aire. Selina abrió los labios, sorprendida. «No tienes obligación de...». «No hablo de obligación», interrumpió él. Hubo un silencio denso entre ellos. Selina lo miró como si pudiera leer algo más allá de su postura imponente. Algo humano, algo dolido. Pero antes de que pudiera responder, un chillido agudo rompió la calma. Luz Marina corría hacia ellos, agitada. «¡Vienen hombres!», gritó, señalando el horizonte. Donovan se volvió hacia la colina. Polvo levantándose, 4 jinetes avanzando rápido, sombras armadas, risas crueles, los mismos forasteros, los hombres que habían casi matado a Selina. El corazón de Donovan golpeó su pecho con fuerza. Ya no era el ermitaño indiferente de antes. Ahora tenía algo que proteger. Sin pensarlo 2 veces, tomó a Luz Marina de los hombros y la empujó hacia Selina. «Adentro. Cierren la puerta del cuarto interior. No salgan». El cielo comenzaba a oscurecer aunque aún era de día, y Donovan Rourke, el gigante temido, salió a recibir la tormenta. Esta vez no para sí mismo, sino por ellas. Los jinetes se detuvieron en seco frente a la hacienda, levantando una nube de polvo que envolvió el aire como un presagio oscuro. Donovan avanzó unos pasos, su sombra alargándose sobre la tierra seca. No llevaba rifle, pero no lo necesitaba. Su simple presencia hacía que até los caballos dudaran. El líder de los forasteros, un hombre alto con una cicatriz que cruzaba su rostro de la sien al mentón, soltó una carcajada ronca. «Así que es cierto, Rourke. Tienes compañía ahora. Una mujer, una niña. Qué curioso para un hombre como tú». Donovan no respondió. Sus ojos se mantuvieron fríos, calculadores, estudiando la posición de cada uno. Eran 4, armados, embriagados de soberbia. El líder levantó el mentón. «Vinimos a buscar lo que es nuestro. Esa mujer nos debe algo, y vamos a cobrarlo». Donovan dio un paso más. Solo uno, pero suficiente para que los otros 3 forasteros se tensaran y llevaran la mano a la pistola. «No van a tocar a nadie aquí», dijo, con una voz tan baja que parecía un gruñido. El líder sonrió de lado. «¿Y qué vas a hacer tú? ¿Matar a 4 hombres solo?» «Te sobreestimaban, Rourke». Donovan inclinó la cabeza, como si evaluara la idea con calma inquietante. «No necesito matar a 4». El silencio que siguió fue pesado, casi físico. «Solo a los que no escuchen», añadió. El líder apretó el gatillo, pero Donovan fue más rápido. Moviéndose como un animal salvaje, lo desarmó en un parpadeo, lo derribó con un golpe seco y lo dejó sin aire. Los otros 3 reaccionaron, pero Donovan ya estaba encima de ellos. Un puñetazo al estómago, un codazo en la mandíbula, un rodillazo que quebró un arma contra el suelo. Fue brutal, rápido, preciso. No era la violencia de un hombre iracundo. Era la eficacia de alguien que había luchado por sobrevivir demasiadas veces. Cuando el polvo por fin se asentó, 3 forasteros yacían en el suelo, malheridos pero vivos. El líder estaba de rodillas, jadeando, mirando a Donovan con terror genuino. «Podría terminarlo aquí», susurró Donovan acercándole la pistola que ahora él sostenía. «Pero no lo haré». El hombre tragó saliva, confundido. «Te irás», continuó, «y contarás a todo el que escuche que esta tierra, esta casa y quienes viven en ella están bajo mi protección». El líder asintió frenéticamente. Donovan dio un paso atrás,
permitiéndoles montar. Los 4 huyeron sin mirar atrás. El gigante quedó de pie respirando hondo con los puños cerrados, hasta que oyó una voz detrás de sí. «Señor Donovan». Luz Marina estaba en la puerta, los ojos llenos de lágrimas. Pero no de miedo, de certeza. «Usted nos protegió». Donovan tragó seco. Nadie lo decía así, nadie lo miraba así. «Siempre lo haré», fue lo único que respondió. Cuando el último eco de cascos desapareció en el horizonte, Donovan soltó lentamente el aire que había estado conteniendo. Sus manos aún temblaban, no por miedo, sino por la intensidad del instinto que lo había tomado. No era solo furia, no era solo defensa, era algo mucho más profundo: protección. Luz Marina corrió hacia él y lo abrazó por la cintura con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Donovan se tensó, sorprendido, pero no la apartó. Después de unos segundos, sus manos grandes se alzaron torpemente para rodearla, como si aprendiera de nuevo cómo se hacía un gesto tan simple. Selina salió a la puerta, apoyándose en el marco. Su rostro mostraba cansancio, pero también un brillo que Donovan no había visto antes: orgullo, gratitud, admiración silenciosa. «Gracias», murmuró ella. Donovan desvió la mirada como si esa palabra ardiera. No sabía manejar agradecimientos, no sabía manejar sentimientos, no sabía manejar ellas. Esa noche, después de que Luz Marina se durmiera abrazada a la manta que Selina le había tejido, la mujer salió a la baranda. Donovan estaba sentado en el escalón, mirando el cielo del desierto, ese infinito tapizado de estrellas que solo Sonora podía ofrecer. Ella se acercó despacio. «¿Puedo sentarme?» Donovan asintió. Por un largo rato no hablaron. Era un silencio cómodo, extraño para él, lleno de algo que no sabía nombrar. Finalmente Selina suspiró. «No sé por qué nos ayudó, ni por qué arriesgó su vida hoy». Él siguió mirando el horizonte oscuro. «No lo hice por obligación», respondió con voz baja. «Y no voy a explicar más que eso». Selina lo observó de perfil. Ese gigante temido, marcado por cicatrices por dentro y por fuera, ahora parecía humano, vulnerable incluso. El fuego de la lámpara reflejaba su mirada, mostrando algo quebrado y algo recomponiéndose. «Usted tiene un buen corazón, Donovan», dijo ella suavemente. Él inspiró bruscamente, como si esas palabras lo golpearan donde más dolía. «No digas eso», gruñó. «Lo vi hoy», insistió ella. Un silencio espeso cayó de nuevo. Donovan apretó los dedos contra sus rodillas, tenso. «No soy lo que crees, Selina», murmuró casi como una confesión. «Tal vez no», respondió ella, «pero también sé que nadie que haya perdido todo vuelve a arriesgarlo por una extraña, a menos que todavía tenga algo bueno dentro». Donovan cerró los ojos. Era demasiada verdad, demasiada luz entrando donde durante años solo hubo oscuridad. Cuando los abrió, la vio observándolo. No con miedo, no con juicio, sino con algo que lo desarmó por completo: esperanza. Y por primera vez, sin saber cómo, ni por qué, ni desde cuándo, Donovan dejó de resistir. Al día siguiente del enfrentamiento, la hacienda amaneció diferente. No era solo el silencio del desierto, ni la calma que sucede a la tormenta. Era algo más profundo, algo casi palpable, una sensación tibia que hacía mucho no existía entre esas paredes. Luz Marina despertó antes que todos y corrió al establo. Donovan la siguió a distancia, con paso firme. Desde la puerta, la vio acariciar el hocico de su caballo favorito. El animal que antes temía a cualquiera que se acercara, bajó la cabeza hacia ella con docilidad. La niña rió, una risa clara, luminosa. Donovan sintió un extraño tirón en el pecho. «Le gustan los valientes», dijo él. Luz Marina volteó sonriendo. «Entonces por eso le gusta a usted». El hombre se quedó inmóvil. Ese comentario, tan simple, tan puro, lo dejó sin respiración. No estaba acostumbrado a que alguien lo viera de ese modo. Selina apareció poco después, envuelta en un chal. Caminaba más firme que días atrás. Observó a su hija con ternura y a Donovan con una mezcla de gratitud
Y algo más, algo que ella misma parecía recién descubrir. «He pensado en lo que dije ayer», comentó Celina, acercándose. «Sobre no quedarnos». Donovan frunció el ceño, endureciendo el rostro de inmediato. «No tienen que irse», dijo, más brusco de lo que quería. «El lugar es grande y no me estorban». Celina sonrió apenas, porque entendió la traducción oculta detrás de esas palabras rígidas. «Quédense. No quiero estar solo. No quiero que se vayan». Pero antes de que pudiera responder, un sonido inesperado surgió desde el camino. Cascos acercándose. No eran los forasteros esta vez. Era un carro viejo tirado por mulas. Un vecino. Uno que nunca visitaba a nadie, mucho menos a Donovan. Era Thomas Rendell, un ranchero de mirada dura, pero justa. Se detuvo frente a la hacienda y bajó del carro con paso lento. «Oí lo que pasó ayer», dijo. «El pueblo también». Donovan apretó la mandíbula. No quería visitas, no quería explicaciones, pero Thomas levantó la mano en señal de paz. «No vine a hacer preguntas. Vine a decir algo». Lo miró fijamente. «Hiciste lo correcto, Rourke. Y eso es raro por aquí. Si necesitas ayuda, si vuelven esos hombres, no estarás solo». Donovan quedó helado ante esas palabras. Nadie, en años, había dicho algo parecido. Nadie había ofrecido nada más que distancia o miedo. Thomas hizo un gesto hacia Celina y Luz Marina. «Y ellas están seguras aquí. Todos lo saben ahora». Se marchó sin esperar respuesta. Donovan quedó mirando el polvo levantarse mientras el carro se alejaba. Por primera vez, no se sintió un lobo solitario. Luz Marina se acercó, tomó su mano, esa mano gigante y áspera, y dijo: «Señor Donovan, este lugar ya no es solo suyo, ahora es nuestro hogar». El hombre tragó en seco, quiso apartar la mano, pero no pudo. Por dentro, algo se encendió. Algo que él creía muerto hacía mucho tiempo. La vida empezó a fluir en la hacienda Rourke como agua que encuentra un cauce nuevo. Celina, recuperándose cada día más, reorganizaba la cocina, lavaba la ropa con la ayuda de Luz Marina y dejaba el aroma de hierbas y pan caliente impregnado en el aire. Era como si cada rincón del lugar respirara distinto. Donovan observaba esos cambios en silencio, y aunque no lo admitiera, algo dentro de él se ablandaba un poco más cada día. Una mañana, mientras arreglaba el corral, vio a Luz Marina intentando montar un caballo sola. Era demasiado alto para ella, pero la niña insistía, saltando una y otra vez, riendo incluso cuando fallaba. «Vas a caerte», gruñó él desde lejos. «Entonces me volveré a levantar», respondió ella sin rendirse. Donovan frunció el ceño, pero caminó hacia ella. «Así no se hace», dijo tomando las riendas. «Mira». Le mostró cómo poner el pie en el estribo, cómo inclinar el cuerpo, cómo controlar el equilibrio. Luz Marina lo imitó con determinación, y cuando por fin logró subir, sus ojos brillaron. «Lo hice», gritó. Por primera vez Donovan sonrió, apenas 1 milímetro, pero suficiente para que la niña lo notara. «Esa es mi chica valiente», murmuró él casi sin querer. Celina, desde la puerta, vio la escena. Una chispa de emoción se encendió en sus ojos. Aquel hombre, que antes parecía hecho de piedra, empezaba a mostrar grietas por donde entraba la luz. Esa tarde, Celina se acercó con una manta recién lavada. «Pensé que le vendría bien», dijo entregándosela. Donovan la tomó evitando su mirada. Sus dedos rozaron los de ella apenas un segundo, pero suficiente para que ambos sintieran un pequeño temblor. «Gracias», murmuró él, sorprendiéndose a sí mismo por decirlo. Celina sonrió suavemente, como quien descubre un tesoro escondido. Por la noche los tres cenaron juntos. Luz Marina hablaba de todo, del caballo, del viento, de una flor que había encontrado cerca del pozo. Celina escuchaba, con una mano sobre la mesa. Y Donovan la veía, a ella, a las dos, y no sabía cuándo había sucedido, pero ya no imaginaba la casa sin sus voces. Al terminar la comida, Celina tomó aire. «Donovan, si de verdad no le incomoda, podríamos quedarnos un tiempo más».
Él tardó un segundo en responder. Tenía el corazón acelerado, algo que no le sucedía desde su juventud. «No quiero que se vayan», dijo finalmente. Celina bajó la mirada, sonriendo. Y en ese breve instante, ambos entendieron algo sin necesidad de pronunciarlo. Lo que estaban formando ahí ya no era casualidad. Era el comienzo de una familia. Los meses pasaron y la hacienda Rourke finalmente se convirtió en lo que nunca había sido: un hogar. La horta florecía bajo las manos habilidosas de Celina. Los animales se engordaban y Luz Marina corría libre por los campos con una risa que parecía espantar hasta a los malos espíritus. Donovan, sin darse cuenta, había cambiado. Sus rutinas eran las mismas, pero no el hombre que las realizaba. Miraba a la niña con un cariño que lo desarmaba. Miraba a Celina con un respeto que iba creciendo y que empezaba a parecerse demasiado a algo que él había jurado nunca más sentir. Una tarde, mientras alimentaba a los caballos, vio algo extraño en el horizonte. Una nube de polvo, un carro avanzando lentamente, tirado por una mula cansada. A su lado, un joven jinete los escoltaba. Donovan frunció el ceño. No esperaba visitas. Celina y Luz Marina salieron a la baranda cuando el carro se detuvo frente a la casa. De él bajó una mujer joven, no mayor que 20 años, con el cabello revuelto, el vestido rasgado y un bebé pequeño en brazos. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «¿Qué ocurrió?», preguntó Celina acercándose. La mujer tragó saliva antes de hablar. «Me llamo Margaret», dijo con la voz quebrada. Ellos me lastimaron. Mi marido quiso matarme. No tengo a dónde ir. No tengo a quién pedir ayuda». Sus palabras temblaron. El bebé en sus brazos sollozó. El joven que venía a su lado añadió: «La encontramos en el camino. Dijimos que la traeríamos aquí, porque todos en el pueblo saben que, si alguien protege a los indefensos, es Donovan Rourke». Donovan se quedó inmóvil. Aquellas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Celina miró a Margaret, luego lo miró a él, y en sus ojos había una pregunta silenciosa: «¿Qué hacemos?». Pero Donovan ya tenía la respuesta. Se acercó despacio, sus botas levantando polvo. La joven retrocedió un paso, temerosa. El gigante era demasiado imponente, demasiado rudo, demasiado todo. Sin embargo, Donovan se inclinó ligeramente, mirando al niño que lloraba en sus brazos. «Aquí están seguros», dijo con voz baja, pero firme. «Nadie las tocará mientras yo viva». Margaret rompió a llorar, aferrando al bebé contra el pecho. Celina sintió un nudo en la garganta. Luz Marina tomó la mano de la joven, con esa ternura innata que Donovan tanto admiraba en ella. La hacienda que antes había sido refugio de 2 vidas heridas, ahora abría sus puertas a otras 2, y Donovan entendió algo en ese instante. El destino le estaba poniendo una prueba. ¿Podría protegerlas? ¿Tenía espacio en su corazón para más dolor y más luz? Miró la casa detrás de él, las montañas, el cielo rojo del atardecer, y por primera vez no tuvo miedo de la respuesta. Los días que siguieron a la llegada de Margaret y el pequeño Jacob transformaron la hacienda aún más profundamente. Ahora había risas infantiles mezcladas con llantos de bebé, pasos suaves por el corredor y voces nuevas que llenaban los rincones que antes eran pura soledad. Celina, con la sabiduría de quien había sufrido y sanado, cuidaba de Margaret como de una hermana. Le enseñaba a hervir hierbas para aliviar los moretones, a vendarse los brazos, a respirar sin temblar. Margaret lloraba a veces, pero ya no con miedo. Lloraba de alivio, de haber encontrado un refugio cuando creía que no quedaba ninguno. Luz Marina se convirtió en la amiga inseparable de Jacob. Le cantaba canciones, lo acunaba, hacía muecas para sacarle risas. El bebé, que había llegado tembloroso y silencioso, empezó a responder con pequeños balbuceos felices. Y Donovan observaba. Desde la puerta del establo, desde la sombra del porche, desde la mesa donde fingía estar ocupado mientras niñas y mujeres llenaban la casa de luz. Era una imagen que nunca imaginó ver en su vida. Una tarde, mientras reparaba una viga, Jacob gateó hacia él.
Era apenas un bultito torpe de mantas y risas. Donovan se quedó rígido, sin saber qué hacer. El bebé estiró sus manitas hacia él. Selina, desde la cocina, lo observó conteniendo la respiración. Y entonces ocurrió algo que nadie habría apostado jamás. Donovan dejó las herramientas, se agachó con torpeza y levantó al bebé en brazos. Jacob soltó una carcajada pura, cristalina. El gigante, endurecido por la vida, se quedó inmóvil un instante, como si ese pequeño sonido hubiera atravesado cada una de sus cicatrices internas. «Tranquilo, pequeño», murmuró, sorprendiéndose a sí mismo. Margaret apareció en la puerta, los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, de esperanza. Esa noche, mientras todos cenaban juntos, la mesa estaba llena de vida, platos pasando de mano en mano, risas espontáneas, historias susurradas. Donovan no hablaba mucho, pero escuchaba, y escuchar para él era lo más íntimo que podía ofrecer. Cuando Selina se levantó para servir más comida, tropezó ligeramente. Donovan, instintivo, la sostuvo por la cintura. Sus rostros quedaron cerca por un instante cargado de electricidad silenciosa. «Gracias», susurró ella. Él apartó la mano despacio, como si ese contacto lo hubiera marcado. El fuego de la chimenea iluminó sus perfiles. La casa ya no era una guarida, no era un refugio improvisado, no era un accidente del destino, era una familia, una que él no había buscado, pero que estaba aprendiendo a merecer. Y mientras el viento del desierto golpeaba las ventanas, Donovan entendió algo con absoluta claridad. Su vida ya no le pertenecía solo a él. Pertenecía a quienes dormían bajo ese techo, a quienes confiaban en él para vivir, a quienes lo habían salvado sin saberlo. El tiempo avanzó como galopes sobre la arena del desierto. La hacienda Rourke, antes un cascarón vacío, ahora vibraba con vida. Selina recuperó totalmente su fuerza. Margaret volvió a sonreír. Jacob creció sin miedo. Luz Marina se transformó en una joven decidida, valiente como quien ha conocido la oscuridad, y eligió ser luz. Y Donovan cambió más que nadie. Ya no era el gigante silencioso y temido. Seguía siendo fuerte, duro cuando hacía falta, pero ahora tenía otro tipo de fuerza, aquella que sostiene, que protege, que ama sin decirlo. Un atardecer dorado, mientras Selina y Margaret colgaban ropa al sol, Donovan observaba a Luz Marina enseñar a Jacob a montar un pony. La risa del niño llenaba el aire, el eco más puro que jamás había escuchado. Algo se movió en su pecho, una mezcla de orgullo, plenitud y paz. Selina se acercó a él. «¿En qué piensas?», preguntó con esa suavidad que solo ella tenía. «En que nunca pensé que viviría algo así», respondió Donovan sin apartar la vista de los niños. Selina tomó su mano. Él no la retiró. Era la primera vez que no huía del contacto, la primera vez que lo aceptaba como destino. «Lo mereces», susurró ella. «No estoy seguro», murmuró él. Selina sonrió. «Yo sí lo estoy». Esa noche, después de la cena, todos se reunieron frente a la chimenea. Jacob dormía sobre el pecho de Margaret. Luz Marina bordaba una manta. Donovan tomaba un mate caliente que Selina le había preparado. El fuego reflejaba sombras cálidas, sombras de familia. Donovan los miró uno a uno, sintiendo que el mundo, por fin, había dejado de ser un enemigo. «Gracias», dijo, en voz baja, pero clara. Selina levantó la vista. «¿Por qué?» «Por quedarse», respondió él. «Por devolverme algo que creí perdido». Luz Marina sonrió. Margaret también. Y Selina, con lágrimas contenidas, respondió. «No te devolvimos nada, Donovan. Tú lo construiste. Nosotros solo lo vimos nacer. El hombre, que un día fue todo piedra, dejó escapar una emoción que nunca se permitía. Cerró los ojos, respiró hondo, y aceptó que, después de tantos años, ya no estaba solo. La hacienda, iluminada por la luna, parecía más viva que nunca. La tierra que antes conocía solo silencio, ahora guardaba risas, abrazos, pasos pequeños, esperanzas grandes. Un legado estaban haciendo, uno que duraría generaciones.
Décadas después, viajeros contarían historias del Santuario Rourke, un lugar en el corazón del desierto donde siempre había sitio para quien llegara herido, perdido o desprotegido. Dicen que allí vivió un hombre duro como la roca, pero con un corazón tan grande que cambió la vida de todos los que pasaron por su puerta. Dicen que su familia, esa que él no buscó pero que lo encontró, mantuvo vivo el mismo legado. Donde hubiera miedo, dar refugio. Donde hubiera dolor, dar consuelo. Donde hubiera oscuridad, encender una luz. Y así, la historia que empezó con desespero, terminó sembrando esperanza para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu opinión hace que este canal siga creciendo. Suscríbete para más historias del viejo oeste llenas de emoción, misterio y vida. Y recuerda, a veces, la esperanza llega de donde menos la esperamos.